Veterinario a domicilio. Atención veterinaria integral en la comodidad de su hogar. Atención médica veterinaria 24 horas los 7 días a la semana. Ofrecemos los servicios de vacunación, desparasitación, servicio de peluquería, baños profesionales profundos, pipetas antipulgas, servicios de esterilización. Para más información y contactos, al 0984 590920. El Dr. Rodrigo López Cabrera, un veterinario sólidamente confiable. Veterinario a domicilio. Estudio Jurídico Dr. Juan Carlos Cabrera. Un grupo de profesionales altamente calificados demuestran su compromiso, preparación y trabajo en cada ocasión. El abogado Javier Armijos y el abogado Mateo Cabrera, especialistas en tránsito penal, familia, en violencia, migración, cobro de cartera. Atendemos en edificio Acrópolis, 6º piso. Para más información, comunícate al teléfono 093-966-7152, 0984-931491. Los abogados Javier Armijos y Mateo Cabrera los esperan. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Buenas tardes, una vez más gracias a La Mirilla por prestar este espacio a Desigual. Gracias a todos los que nos sintonizan. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 6 de la tarde hablando de salud mental y emocional. Les invitamos también a comentar, a dejar sus sugerencias de qué les gustaría que tratemos cada semana. Ya tengo algunos comentarios, pero me gustaría que igual tengamos un poco más para tener un poco más de información acerca de lo que les guste tratar. En esta ocasión vamos a tratar sobre el movimiento. ¿Pero por qué el movimiento? ¿Por qué el movimiento en temas de salud emocional y mental? De manera personal les puedo comentar que hace algunos años practico pole dance y hula hoop. Yo creo que el movimiento en mi vida me encontró, yo no le busqué. Me encontró para encontrar respuestas. Me dio muchas respuestas acerca de qué es lo que sentía, de qué es lo que me faltaba, de incluso ver en qué tenía que fortalecer. Me dio en cierto punto disciplina en la vida y me dio como entender en qué estaba estancada, porque comprendí que el movimiento no fluye o la danza no fluye cuando también mis emociones y mi mente están desconectadas. A su vez, mi aprendizaje en algún momento, cuando pude tener la oportunidad de ser instructora de hula hoop para adolescentes y para adultas, fue un comprender desde otra forma y ver a los cuerpos hermosos en todas sus formas y en todos sus portes. Y también comprendí que las emociones se transmitían un montón y se comunicaban un montón desde el cuerpo. Este fue como mi aprendizaje personal, pero sin embargo muy empírico. Es por esto que en esta ocasión he invitado a alguien que tiene como un trabajo más profundo y un estudio más profundo al respecto. Ella es Rebeca González. Gracias, Rebe, por aceptar la invitación. Ella es instructora de danza aérea y pole dance por 12 años. Ella comentó que luego de una crisis depresiva
encontró la danza sensual como una manera de regular su energía y, y darle como muchos sentidos. Actualmente está estudiando como facilitadora terapéutica, con un enfoque en Gestalt Alternative, con el objetivo de usar el movimiento como un canal para el descubrimiento, para la sanación propia. Desde el 2004 pertenece a un círculo de mujeres que trabajan ideológicamente con el ecofeminismo. Bueno, Rebe, sin decir más, porque creo que eres tú la que tiene que contarnos. Bienvenida y quisiera iniciar con la primera pregunta. ¿Por qué el movimiento en tu vida? Muchas gracias, Ana, querida, por la invitación. Qué lindo que más gente comparta la sanación y el descubrimiento desde cualquier punto. Es súper motivador entender que estamos en evolución y que hay más gente queriendo también modificarse, ser diferente o sanar. Sí, ahora el movimiento. ¿Por qué el movimiento? Bueno, descubrí en una sesión de terapia cuando era pequeña que soy kinestésica. Entonces me explicó mi psicóloga que mi manera de expresarme y de entender el mundo era a través de lo corporal y de lo sensorial. Si esto hubiera sabido de niña, hubiera solucionado un montón de cosas en mi vida, pero bueno, sí, pero bueno, ya cuando me enteré, como que cayeron las fichas en su puesto y entendí que mi manera de relacionarme o de entender el mundo era a través de lo deportivo en ese tiempo. Entonces empecé a hacer danza aérea y pole y fui instructora por un montón de tiempo y bueno, como comentaste hace un rato, me pasó que me lesioné. Me lesioné después de una competencia y fue súper... Entré en un proceso depresivo horrible, la pasé muy mal por unos años y en ese proceso, bueno, de caer hasta el fondo del pozo y volver a levantarme, me di cuenta que lo que realmente siempre me gustó fue la danza. Luego entendí que el movimiento está en todo, o sea, el movimiento no es solamente corporal, el movimiento también es en la respiración, también se mueven los pensamientos, también se mueven las emociones y por ahí empezó mi trabajo ahora como en mi proceso de facilitación terapéutica, que fue no solamente en la danza, o sea, comprender que el movimiento pasa en un montón de aspectos del ser humano. Me concentré en la danza porque fue mi fuerte toda la vida, porque llevaba desde el 2009 haciendo movimiento con el cuerpo y experimentando otras cosas. Siempre me gustó como confrontarme, me metí en todos los talleres de danza posibles. No me gustan todos los movimientos de mi cuerpo, pero procuré probar muchas cosas. Ahora mismo me enfoco más hacia las danzas sensuales, porque entendí que es lo que más cercano tengo en mi vida, que es que a mí siempre me confrontó lo sexual en mi vida. Entonces comencé a darme cuenta hablando con un montón de mujeres que era un tema que no se hablaba, que las chicas no soltaban, no lo conversamos mucho entre mujeres. Cuando hay hombres la conversación es diferente. Entonces me fui dando cuenta que había como un montón de tabús alrededor del tema y luego un montón de prejuicios sociales. Y por ahí me metí, por ahí me metí con las danzas sensuales y dije, esto es lo mío. Así que ahí empecé a estudiar y mezclar estas dos cosas, que es mi conocimiento propio a partir de los círculos de mujeres y el ecofeminismo y el enfoque terapéutico. ¿Cuándo inicias con el movimiento? ¿De niña inicias con el movimiento o ya de adulto? No, descubrí en una sesión de terapia que cuando era niña me negaron moverme. O sea, me cuidó mi abuela. Cuéntanos un poco eso. ¿Por qué te negaron Fue súper loco. Fue súper loco descubrirlo. O sea, fue como ya entiendo por qué soy así. Cuando empecé en uno de los procesos terapéuticos de la carrera, comenzamos a hacer un trabajo de la niña interior. Facilitación terapéutica con mención en Gestalt Alternativa, esa es la carrera. Pero el proceso de la carrera es como que casi haces terapia tú en ese proceso para entender cómo va a pasar con el otro, porque es muy experiencial, pasa por el cuerpo. Entonces no te puedo hacer algo que yo no sé cómo se siente, por eso lo tengo que vivir.
En ese Ok. proceso estábamos haciendo una búsqueda de la niña interna y descubrí, bueno, tuve que hacer preguntas a mi mamá y como indagar un poco para saber qué pasó. Y resulta que mi abuela fue la que me crió y hasta casi los 5 o 6 años no me dejaba ensuciar mi ropa. Así que no me dejaba arrastrarme por el piso. Y entendí que fue un bloqueo, o sea, esos años que son tan vitales como tan de aprendizaje, fue un bloqueo absoluto para mí. Entonces bloqueé mi cuerpo por mucho tiempo y encontré otras maneras de desfogar esa energía que no siempre eran sanas. Y luego cuando crecí dije, o sea, hay otras maneras de desfogar la energía del cuerpo. Que sí son sanas, que son enriquecedoras, que además te hacen mover adentro. Y ahí entendí por qué empecé con el movimiento desde apenas pude, ¿no? Porque fue como que toda mi vida estaba apegada a ¿Cuántos la años construcción social. tenías cuando inicias con el movimiento? Yo tenía 18 cuando me fui de la casa de mi mamá y a los 19 voté yo tenía 19 cuando me fui de la casa, a los 18 voté mi carrera, estudiaba medicina, estaba en tercer año de la universidad, voté la carrera, voté la casa y me dediqué a hacer danza aérea y tenía 19 cuando empecé y no entendía nada del cuerpo, o sea, no sé, Igual empecé a estudiar. es bien interesante lo que te escucho porque igual estás sanando. O sea, seguías Claro, medicina, pero buscaste como otras formas de buscar sanación. Yo creo que me claro, parece súper bonito porque le diste la vuelta a las cosas. Rebe, sí, y tú pones, bueno, que estás estudiando esto de Gestalt Alternative. ajá. ¿Nos puedes comentar de qué se trata? ¿Qué es esto? A ver, la Gestalt alternativa es está bajo el paraguas de la psicología humanista. Es una rama de la psicología humanista que intenta a través de lo experiencial o a través de lo sensorial hacer terapia profunda. Entonces no somos psicólogas, pero estamos capacitados para hacer acompañamientos terapéuticos. Entonces básicamente es como acompañarte a descubrir algo que está dentro de ti, que yo no digo, ¿cachas? Como yo no te digo que las cosas son así, sino que tú misma encuentras tu verdad. Y eso es lo que hace un acompañamiento terapéutico. Solo te acompaño a que descubras lo que es para ti, esto o lo otro. Entonces no se juzga, no se interpreta, eh, solo es ¿Y cómo llegas ahí? ¿Cómo te enteras? el, el proceso es súper divertido. Ahora que lo estoy poniendo en práctica es una cosa, verás, es súper loco, porque cuando yo me di cuenta realmente de cómo era, es básicamente ser empático con el otro. Entonces, si yo te estoy escuchando por escucharte, es mucho más valioso que escucharte para darte una respuesta. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, cuando entendí el proceso así de escucharle al otro en sus sensaciones, en sus necesidades, no en lo que yo creo, no en lo que a mí me enseñaron, no en lo que está bien para mí, sino No desde el escuchar prejuicio. claramente lo que es para ti y Claro, en ese proceso acompañarte. claro. ¿Y cómo llegas acá? O sea, ¿cómo te enteraste? ¿Quién te comentó? ¿Buscando? ¿Qué pasó? A la terapia, a la O sea, carrera. a la carrera. A la carrera me enteré porque uno de los grandes terapeutas en Gestalt es Adolfo Macías y es un amigo cercano. Y cuando me enteré que estaba dando clases en este lugar, no lo pensé dos veces, solo fui a ver cómo era. He aprendido un montón de cosas y tengo claridad. O sea, cuando entré a la carrera no estaba muy segura de por dónde iba a ir lo que quería hacer. Ya en el tercer semestre medio entendí cómo era la cosa y ahora tengo más claridad de cuál es el objetivo. O sea, cómo es todo a través del movimiento, porque es el movimiento en general, ¿no? Nos hacen pintar, nos hacen cantar, te hacen hacer poemas, o sea, es movimiento en general. Pero yo lo quiero enfocar más hacia el La movimiento danza. corporal, no la danza tan clara, pero porque viste, la danza siempre se ha considerado como súper rígida, ¿no? Súper estructurada, incluso en la improvisación te salen cosas estructuradas. Lo que yo quiero es soltar el cuerpo, solo dejar que las cosas sucedan más hacia adentro que hacia lo que está pasando.
como en una clase de sensuales mía, guío, tengo una manera de guiar la secuencia, entonces te explico que estos son los movimientos, pero cuando pongo la música en alto volumen y respiras un rato, comienzas a hacer cosas que no sabías que estaban ahí. Y medio sigues la secuencia de la coreografía, pero haces cosas nuevas. Cuando eso empieza a pasar en tu cuerpo, es el volver a ser espontáneo. El que no hay una estructura, sino que dejas que el cuerpo solo haga lo que tiene ganas porque ya tu cabeza no te está diciendo, ¿será que esto se ve bien? ¿Será que esto se ve feo? ¿Será que estoy haciendo una línea y una punta? Ya no importa. Claro, un poco como jugar, ¿no? Que es como le entiendes, como Exactamente. volver a ser Tal el cual niño jugar. y volver como a soltarse sin la rigidez de esto está bien o está mal. Quitar Claro, tal las cual ideas de jugar. lo que está bien o está mal, sino Uh-huh. como fluir un montón. Sí, sí, que es súper difícil porque no estamos acostumbradas, ¿cachai? No hay ningún espacio en nuestra vida que nos permita realmente ser quien somos, porque además nos criaron de unas maneras en las que no nos hemos confrontado, en las que estamos cómodas, por poner una palabra, entre comillas, y que seguimos jugando ese juego de pertenecer a esta sociedad o a este espacio como me enseñaron. Entonces, muy pocos lugares o muy pocas personas se permiten realmente fluir, como respirar como un niño o jugar como un niño. Entonces, ese es mi objetivo, encontrar, armar este lugar donde, que no es un lugar concreto físico, porque voy a hacer como talleres en diferentes espacios, pero permitirte unas horas de solamente ser, de solamente sentirte en un espacio suficientemente seguro para dejarte libre. Y una consulta, Rebe, ¿esto cómo llega a ser sensorial? O sea, yo sé que parece como una pregunta súper obvia, pero a veces la gente sensorial piensa que es tocar todo lo que se toca. Y a veces no solamente es eso. Entonces, ¿cómo esto se transforma en las sensaciones para la gente? Ya, hay como una clave que nos enseñan en la carrera que es las sensaciones se definen como es como si, es como si tuviera un nudo en la boca del estómago, es como si me estuviera acariciando el brazo, es como si. Las emociones son claramente desde la cabeza, ¿no? Estoy triste, estoy feliz, estoy frustrada, estoy abatida, estoy enojada, estoy... La sensación no tiene una claridad como una palabra clara porque no está en la cabeza, está en la sensación, en el cuerpo. Entonces, desde la sensación, entonces no es fácil definirla y por eso hacemos el ejercicio de sentir como sí. Y ahí está lo sensorial y por ahí empieza lo terapéutico, porque normalmente o estamos acostumbrados o esta sociedad hizo que no tengamos muchas palabras para nombrar nuestras emociones, no permitirnos sentir muchas cosas, ¿viste? O sea, o estás triste o estás feliz, no hay un punto medio. O estás enojado o estás en paz, no hay un punto medio, pero hay un montoncísimo de emociones que no son fáciles de descubrir hasta que pasas por la sensación. Entonces, la idea de pasar por las sensaciones es también expandir tu vocabulario en ese sentido, expandir tu conciencia en tu cuerpo, no solamente en que aquí está mi brazo, sino como además cómo se siente mi brazo. Sí, sí, te entiendo totalmente. Un poco para que la gente entienda, porque obviamente no todos han hecho danza o han hecho movimiento, habrá gente que quizás es como súper sedentaria, pero creo que todas las formas de arte de alguna forma te conectan con estas emociones. Entonces, incluso una forma como de crear cosas, a veces es como más fácil desde la emoción. A veces la emoción te logra crear cosas como cuando haces un dibujo o cuando quizás pintas o escribes. Entonces, todas las emociones a la final conectan con ciertas cosas y es lo mismo que hace un movimiento con la mano o con el pie o con el cuerpo contra el cuerpo, etcétera. Entonces, bueno, es importante, quería explicarles porque entiendo que no todas las personas obviamente tienen como esta cercanía con el movimiento o con las diferentes formas, pero sí tendrán como quizás un deporte. El deporte también te logra conectar de estas formas y sentirás cómo esta emoción se va moviendo y creo que es importante como
como sentirla y hacerle caso. ¿Y qué te viene a decir también? Que quizás como todos estos métodos que nos ayudan a entender, como el método que utilizas, yo creo que es importante escuchar, no hacerlo solo mecánicamente, porque como lo decías, ¿no? O sea, hay una forma técnica de pintar o de danzar o de hacer el movimiento, pero si no hay un corazón atrás, no hay una sensación atrás, es como que no estamos entendiendo qué nos viene a enseñar como esa escritura o esa pintura o ese movimiento. Entonces sí, quería como compartir esa parte. Y por otro lado, preguntarte, bueno, ya nos explicaste que tú te acercaste al tema de la danza sensual porque te sientes como muy conectada con tu sexualidad. Bueno, coméntanos un poco, porque cómo llegas a la parte sensual, igual cómo fue cuando descubriste esta parte, cómo fue este descubrimiento. Ajá. A ver, creo que hay varios momentos de mi vida que pasó eso. Primero, esta cosa que siempre pasa en lo social, que es guardarnos un montón de cosas que nos sucedieron como para no hablar del tema. Y a mí me pareció en mi vida súper importante empezar por ahí, ¿no? Yo hablé varias veces y en voz alta acerca de que me violaron un par de veces cuando era niño. Entonces, esas cosas como volver a sacarlas para ser consciente de las cosas que suceden y cómo sanar a partir de ahí. Ese podría ser un momento de mi vida. Otro momento de mi vida respecto a lo sensual puede ser las veces que me sentí juzgada por mi familia por vestirme de una u otra manera. Otro momento puede ser, o sea, te puedo contar tantos espacios de mi vida que probablemente resuenan con muchas mujeres en los que me sentí coartada absolutamente en mi libertad femenina, en mi sensualidad, en mi sexualidad, porque no está bien en esta sociedad. Entonces, en un punto decidí que no tenía que volver a encajar, que no tenía que buscar encajar en esta sociedad, que además a mi parecer es muy curuchupa y machista. Entonces decidí que no iba a volver a buscar o hacer o ser algo que encaje en esto y poder hablar libremente de mi sensualidad, de mi sexualidad, de que si me gusta así o me gusta así, que son cosas que deberíamos poder hablar libremente, de poder compartir con otras mujeres acerca de eso. Dice que la gente dice menstruación y ya se asusta, o sea, volver como a traer a la vida cotidiana las cosas que son para nosotras absolutamente normales, que en esta sociedad tan de hombres no está bien vista. Entonces, para mí fue súper necesario empezar por ahí. Se confronta afuera hacia los hombres que realmente no es como mucho mi interés, mi espacio, sino mi lugar, o sea, mi labor, la que yo decidí en este momento es hacerlo con mujeres. Entonces yo confronto mujeres que tal vez todavía tienen vergüenza de decir que están sangrando y dicen que están enfermas, por ejemplo, o que no tienen todavía ganas de reconocer alguna violación o abuso en su vida. Reconocer también espacios en los que están siendo violentadas de otras maneras que no son solamente físicas. Así que mi labor fue por ahí, como yo pasé tantos años de mi vida siendo juzgada, siendo la oveja negra y súper salida del foco, decidí o sea, me di cuenta además que no era la única, ¿no? Que nos había pasado a muchos. Y decidí que quería hacerlo en voz alta, que tenía permiso, que me daba permiso para hacerlo en voz alta y que mi opinión es valiosa y que así como me pasó a mí, nos pasó a un montón de otras mujeres. Y desde mi propia realidad, porque otras cosas no me han pasado, poder compartir y poder juntarnos entre más mujeres y que más mujeres cuenten lo que les pasa a través de la sensualidad y la sexualidad. Así que por eso este es un espacio seguro solamente para mujeres, porque solo sabemos ser mujeres. Claro. Cuando yo hablé contigo, yo te dije danza sexy y tú me corregiste sensual. ¿Cuál es la diferencia? Y segundo, bueno, perdón, algo que quiero es como felicitarte también por también lograr hacer esto público, porque también ayuda a que las personas hablen y ponerle un nombre y ser un ejemplo en este sentido es tan importante. Eso quería como poner como paréntesis, disculpa, ahora sí. Muchas gracias. Sí, gracias, ojalá que seamos más cada vez. A ver, ¿por qué? Porque para mí personalmente recuperar la sensualidad desde el arquetipo femenino
desde, desde todos los espacios que son propios y personales, ¿no? O sea, él para mí misma decidir qué es sensual, no clasificarse dentro del estereotipo social como que la lencería y los tacones son la cosa sensual, así como los tomboys y las camisetas flojas también podrían ser, así como pintarme la boca de rojo o pintarme o no pintarme podría ser, o sea, Ujú, no volver a encasillarnos en la palabra sensual, sino encontrar la mía propia. ujú. Y luego me hace un poco de resonancia lo sexy, porque me trae mucho a la palabra como desde el entretenimiento, desde el Mm, macho, desde el patriarcado, ¿cachas? Esto es sexy, ¿no? A mí no me resuena, entonces, como yo decidí ponerle a las danzas que yo hago, eran danzas sensuales, porque además, de entrada, como que ya te genera una cosa rara. Me contaban algunas chicas de esto, que cuando les decía que es sexy pol o sexy tal cosa, lo primero que me decían era como que, o sea, le voy a poder bailar a mi marido. Y yo así no, como, bueno, no, sí, claro, no es por ahí. claro, Entonces, danzas sensuales como que te resuena diferente, no, ya no estás muy segura qué es. Así claro, que por eso decidí cambiarle el nombre claro, por ahí. claro. Entiendo. ¿Cuánto tiempo estás haciendo como este tipo de danzas y cómo es como el proceso también un poco para que la gente, como invitarle a hacer este espacio, que además, no sé si de pronto dentro de mi ignorancia, pero de lo que yo he visto es como de los únicos espacios que te invitan desde la sensualidad a danzar, en Quito, al menos. Uh-huh. A De mi ver, ignorancia. no, sí hay varios espacios, pero sinceramente no sé bien cuál es el enfoque. Yo las danzas sensuales las quiero enfocar hacia lo terapéutico, pero hay un montón de espacios que hacen danzas sensuales que son pues, increíbles. Igual danzar en tacos no significa necesariamente que sea sensual, ¿no? Hay un montón de categorías en la danza. La diferencia que yo quiero hacer con mi trabajo es que no es tanto como pensar en una coreografía hecha perfecta, todas somos iguales, estamos en tiempo, entendemos los ritmos. No, a mí no me interesa la danza como tal, lo que me interesa es lo sensorial. Entonces, si en un pedazo de la coreografía te da ganas de levantarte y bailar como twerk una canción que suena rock, vaya. O sea, hazlo, ¿cacha? Como no nos limitemos más en todas las estructuras cuadradas que ya nos limitan, para que este espacio sea más libre en ese sentido. Sí marco una coreografía, pero con el tiempo fui entendiendo eso, porque cuando empecé no tenía idea de lo que quería hacer. Llevo 3 años dedicada específicamente a las danzas sensuales. Como te decía, mi bagaje de danza y deporte es desde el 2009, entonces había probado un montón de cosas en mi cuerpo. Y también pasé un poco por ese autojuzgamiento y autosabotaje de decir, no, Rebeca, tú nunca has estudiado una danza formal, tú no eres bailarina, no puedes hacer estas cosas. Y luego fui también transformando esa sensación hasta entender que yo no estaba queriendo ser una bailarina. Yo no es mi intención ser una bailarina. Um, Mi objetivo es otro, es hacia al cuerpo, es hacia las mujeres, es hacia lo sensual. Si en el proceso resulta que hago coreografías y que voy mejorando mi técnica de escuchar y de moverme, son secundarios. Entonces sí, es más fácil decir que soy una bailarina, pero no tengo Qué afán, lindo no porque tengo pues ahorita necesidad. acabas de despertar una sensación en mí también, porque incluso como profe de hula hoop, en algún momento sentí igual lo mismo, ¿no? Sí saqué una certificación y así, pero tenía justo esto en mi mente, lo que tú dices, no, ¿cómo voy a hacer? Si yo no he estudiado ballet, por ejemplo, no he hecho danza Ajá. contemporánea desde, yo ya encontré la danza desde muy grande, pero solo sé que me encanta y me encanta lo que se comunican los cuerpos, entonces es lindo, Uh porque -huh. gracias así por compartirme eso. Y Uh -huh. por otro lado, quería preguntarte si tú has visto un cambio, un antes y un después de tus talleres. Yo te Sí. puedo decir, por ejemplo, en el pole dance, que sí es súper técnico, ¿no? Y claro, tú como profe de pole, que ha sido como muchos años, pero yo en mí y en compañeras sí es impresionante hasta cómo empiezan a ver su cuerpo y empiezan a tener menos vergüenza de empezar a quitarse la ropa, por ejemplo.
Y eso solamente con el tema del pole dancing, como una alumna que vea alrededor al resto de alumnas, ¿no? Pero tú en tu Sí. proceso me imagino que sí has de ver cosas súper interesantes. No, sí, sí he visto un montón de cosas. Bueno, te voy a sumar algo a lo que dijiste antes. Verás, esto que me pasó de uh, autoflagelarme por no haber estudiado tal o cual cosa, luego fui entendiendo también que eso tiene mucho que ver con el sistema productivo capitalista del sistema, ¿cachas? Del mismo sistema. Entonces, no puedes hacer estas cosas porque no has estudiado, pero hay un montón de cosas que vienen desde la vibración, desde la sensación, desde el cuerpo, desde el aprendizaje, conocimiento, intuición, y esas cosas del sistema no valora, ¿cachas? Porque no le conviene valorar esas cosas, porque hay que pagar para estudiar, porque hay que invertir para esta otra cosa. No estoy diciendo que hay que meterse de plomero aunque no sepamos, ¿cachas? No voy por ahí, es que puedes hacer cosas como tu certificación, puedes hacer certificaciones, pero darle un montón de valor a tus conocimientos, a tus intuiciones, a lo que crees que está bien o mal en lo que estás haciendo, ¿cachas? Y eso es súper valorado, no en esta sociedad, no en este sistema. Por eso también tuve que como que ir aprendiendo a quitarme el miedo a ser una bailarina que sé que no soy y al mismo tiempo lo soy, ¿cachas? Entonces dejé de clasificarme también en ese sentido. Yo hago lo que puedo y lo que sé y lo que me nace hacer y luego vendrá la gente que quiera. Como mi intención no es hacer daño a nadie, entonces estoy en paz con eso. Podría aplicarse a cualquier cosa, ¿cachas? Totalmente. Y bueno, de lo otro, sí, uy, es increíble, o sea, sí, en mi tiempo como deportista, como profesora, como instructora de poli y tela, me fijé muy poco en lo que pasaba. Podía tener una idea, pero yo era súper rígida y súper estructurada y era la típica profesora casi rusa, loca, cuadrada, o sea, fue terrible. Me regreso a ver esos años, las chicas que me conocieron antes, ahora se ríen contando historias de cómo era yo dando clases, que es terrible que la gente que me conoce ahora dice, ¿en serio esa eras tú? Y digo, sí, esa era yo, o sea, también fui eso, ¿cachai? También fui la rígida, estructurada, cero sensibilidad, también fui esa. También sé cómo se siente ser esa. Y me fijé muy poco en qué pasaba emocionalmente en las mujeres, pero tenía la capacidad de mirar en estas personas, porque eran hombres y mujeres, cómo verte capaz de hacer algo cambiaba tu autoestima. No sé en otros espacios, ¿cachos? Me cuesta un montón como volver a ver atrás y decir, había lugares así como súper potentes que había cambios increíbles, seguramente hubo, pero no tengo conciencia de esos momentos y sí me da tristeza un poco. Ahora viéndoles a las chicas haciendo mis clases de sensuales, es increíble, o sea, ver los cambios, no solamente en sus cuerpos, porque eso me di cuenta también que es como secundario, cuando empiezas a aceptarte y amarte y a sanar, no sé por qué, no sé cómo tu cuerpo se modifica. Y no se modifica a una estructura social, a un patrón, a una estética. No, se modifica en el sentido de que te ves más brillante, te ves más segura. O sea, no sé, es como una mezcla entre cómo se ve tu cuerpo y cómo se ve tu sensación. Es súper extraño. Podrías decir, incluso le he escuchado a chicas decir como estás más flaca, pero ves, o sea, yo me he puesto como a ver videos del antes y después de meses de las mujeres a las que les dicen que están más flacas, entre comillas, su cuerpo no es diferente, es su actitud, así es tan loco que su actitud es de una diosa enorme, o sea, es increíble, pero me parece que es más sensorial que físico, ahora me doy cuenta más de eso. No, sí, totalmente, totalmente. Algo que a mí me llamó la atención un montón en el tema pole, que he estado como en varios lugares que dan clases de pole. Y es lo que tú dices, o sea, es impresionante, o sea, independientemente de que sea gordita, flaquita, alta o pequeña, pero es impresionante cómo, o sea, es que el cuerpo comunica, entonces Ajá. es como que después pasan los meses y sí, es lo que tú dices, se transforma un montón.
Y bueno, mi Que es proceso... el estuche de lo que pasa adentro, Ujú, ¿cachai? ujú. Como es adentro es afuera, no hay otra. O sea, mientras más te amas, más te aceptas, más estás cómoda contigo misma, no porque encajar en el puerco patrón, ¿cachai? Sino porque te amas nomás y punto. Se ve, eso se nota afuera. Sí, de ahí por otro lado, o sea, bueno, puedo contar también como mi experiencia, porque también quiero compartirle, en el tema de la ULA, que es como un poco más, totalmente diferente al POL, porque el POL es súper técnico, la ULA es como más, viene un montón desde la sensación. Y lo que a mí me ha pasado cuando le he dado clases a chicas es que entiendo, o sea, les veo, ¿no? Empiezan como que así, por ejemplo. Entonces es como, no, tienes que estar así porque si no la Que ULA no se mueve. Y empiezan así, y es como que también empiezan como a, o sea, se ve como empiezan como, ya se paran o caminan diferente, o sea, sí, es como se transforma sí, sí, sí. de otras formas, así es bien lindo lo que hace el movimiento. Mm, Hablabas del ecofeminismo también. sí. ¿Cómo le unes todo esto? Cuéntanos, en cambio, si este espacio es independiente, lo unes con el movimiento, es independiente y Um, unido, ¿cómo lo unes con todo esto? ¿Qué dice ideológicamente? Cuéntanos un poquito. bueno, durante este tiempo de un montón de cambios, tuve que separar mis roles eh, frente al mundo, no sé. Tuve que separar mis roles para entender cómo iba a pasar mi vida. Entonces, me entiendo como yo, Rebeca, la Rebeca que conoce la gente, me entiendo como la Rebeca que está empezando con el camino terapéutico, me entiendo como la Rebeca en danzas sensuales, me entiendo como la Rebeca hermana, así como intentar definir todos mis roles en el mundo. En ese proceso me di cuenta que el ecofeminismo para mí es vital, que fue mi formación desde pequeña. Eh, y, ay, perdón que mi perro está aquí, que me molesta. Entonces entendí con primero el ecofeminismo es una corriente del feminismo que se enfoca en recuperar las redes de colaboración entre mujeres respecto al ecosistema también. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en cómo mejorar o colaborar con el ecosistema, además recuperando redes colaborativas entre mujeres. Entonces decidí que quería que así funcionen todos mis roles, ¿no? Cuando yo hago un evento, procuro contratar mujeres que están emprendiendo haciendo dulces o emprendiendo haciendo jabón o sea, como procuro todo el tiempo que las cosas que consumo, como el rol de Rebeca, de terapeuta, de todos mis espacios, sean en redes colaborativas con mujeres. Entonces basé mi vida y mis espacios laborales con esta línea. Mm, Así que procuro siempre estar atenta a qué están haciendo otras mujeres, cómo ayudarnos entre nosotras, cómo crear redes. qué lindo. Y bueno, entiendo que estos espacios lo hacen como independientemente, simplemente es como una decisión de vida o tienes una agrupación. Tú incluso nos mencionabas una autora. ¿Cómo nace esta autora? ¿Cómo llega esta autora a tu vida? ¿Cómo empiezas a ser parte de ti esto? Del ecofeminismo, bueno, es una historia súper chistosa. Mi primer novio de la vida cuando tenía 14 años del colegio, resulta que su mamá es Marcia Moya, es esta mujer que estudió varias cosas, entre ellas teología, y dedicó su vida a recoger los textos teológicos con una mirada femenina. Entonces, ella lo que hace es súper loco. Ella lo que hace es compartir desde una lectura femenina los textos para las mujeres religiosas. En esos espacios sabemos de otras mujeres que no estamos blindadas a lo religioso, pero que se mueve en esta onda. Ella es ecofeminista, aunque su trabajo es específico con la teología. Entonces fui aprendiendo un montón de cosas con ella y descubriendo cosas que sí quería y cosas que no respecto a esto del feminismo. Y luego me boté de cabeza hacia el ecofeminismo, que es como lo que Dalí. más me resuena a mí. Uh-huh. Ajá, eso es lo que me resuena a mí, entonces me quedé por ahí y empecé a entender qué hacer, porque es una construcción, viste, como todo, o sea, nadie nace sabiendo cómo se hace, así que empecé cachando cómo funcionaban las redes de mujeres ya
hace un par de años que empezamos con Cali, entendiendo, cambiando cosas en mi rutina diaria respecto a lo ecológico, un proceso, o sea, sigo en eso igual, sigo, espero seguir aprendiendo de lo mismo, y si algún rato cambio de corriente porque me resuena más, también me permito eso, o sea, no anclarme a nada, Lindo. sino permitirme transformar también. Lindo, Rebe. Bueno, un poco como para ya empezar como a acabar y volvernos como a enfocar del movimiento. Hemos hablado todo un poco y ha sido como súper interesante, súper sanador para mí también hablar contigo porque he aprendido un montón. Quisiera que nos digas sobre la vergüenza. Es como las personas, las mujeres sobre todo, tenemos un montón de vergüenza de nuestro cuerpo. ¿Qué hacer con esa vergüenza? Y creo que les pasa como a la gran mayoría, como somos educados. ¿Cómo iniciar? Ay, chuta, esa es una pregunta difícil porque, verás, yo tengo la sensación, o sea, tengo como mis propias sensaciones y te puedo hablar desde mi propia experiencia y no creo que haya una sola manera de que eso suceda. Somos tantas y por eso hay tantas corrientes diferentes y tantos pensamientos diferentes. Mi manera de hacerlo fue llegar a hartarme de todo lo que me estaba pasando y decir, basta, yo no vivo para nadie, vivo para mí. Y empezar en ese proceso así súper guerrero, además, porque fue desde el arquetipo de la guerrera puro, así como con furia y peleando y con rabia, como me conociste dando clases de pola, así, súper todo el tiempo, eras de sanar esas cosas que me pasaban con lo social, desde espacios más amorosos, desde esto que te digo de no me voy a aferrar a nada porque nada es permanente, así que si es que hoy es blanco, mañana es negro, bueno, no pasa nada. Para la vergüenza específicamente fue eso, o sea, tomar la decisión de decir, me vale un carajo lo que piensen los demás y yo voy a hacer así porque así me gusta. Y sobre todo confrontarme un montón, ¿no? O sea, me voy a poner este vestido, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, viste que hay el clásico comentario masculino de, se visten para nosotros, no, me estoy poniendo un vestido porque hace calor, me estoy poniendo un vestido porque me gusta cómo me veo, me estoy poniendo, entonces el momento en el que alguien me juzga y viene a decirme, tú no puedes hacer esto porque tal cosa, yo tengo la respuesta correcta porque es mi respuesta, porque yo soy importante y la que está haciendo las cosas en su cuerpo y en su espacio soy yo. Entonces no puedes decirme si está bien o está mal, porque la única que decide eso soy yo. Tu cuerpo eres tú, por supuesto. Ajá, entonces no hay una discusión ahí, ¿cachas? No se va a armar polémica, no va a ser difícil. No hay manera de que te metas en lo que yo estoy sintiendo, pensando, viviendo. Así que si tengo clara mi respuesta, que además también aprendí después a no tener que dar una respuesta, ¿no? O sea, fue un proceso también de decir, no tengo ni siquiera por qué responderte. Y luego sí, no sé, la vergüenza, te soy sincera, creo que la vergüenza sobre el cuerpo, pero fijarme lo que estaba pasando con la otra fue desde que empecé danzas sensuales, porque yo siempre fui bien sinvergüenza. Entonces, mirarles a las chicas en ese proceso de, por ejemplo, pedirte que te toques, ¿no? Entonces, les decía a las chicas, pon tus manos en tus hombros y tócate los senos. Y las chicas hacen como, así como no me quiero tocar los dedos o con... Como, con vergüenza. Ajá, entonces como que fui consciente de que sí era posible tener vergüenza a partir de tener 90 chicas, como estamos en el chat ahora, viéndolas afectadas por cómo se ven, ¿cacha? Entonces dije, sí pasa un montón, ¿cómo solucionamos esto? O sea, ¿cómo me empodero de que esto es mío y punto, se acabó? De que no tengo que dar una explicación, de que yo sé por qué lo hago. Con eso que acabas de decir, y yo creo que con esto cerramos, ¿qué consejo darías para la autoaceptación, tanto adentro como hacia afuera, o sea, del cuerpo, como somos? Porque creo que vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos está diciendo que debemos ser diferentes. Entonces, ¿qué nos dices al respecto?
Estoy sincera, creo que es ir a terapia. O sea, o sea, me da la impresión de que no es algo que podamos hacerlo solas, porque es importante entender lo que está pasando y luego integrar esa información. Y ese proceso no pasa sola, si no ya estuviéramos solas, ¿cachas? Pero sí es importante ir a terapia, solucionar las cosas que están pasándote, terminar de cerrar todo lo que pasó en tu pasado, en tu infancia, en tu todo lo que quieras, para luego decir ya, ¿qué quiero hacer de mí? O sea, ¿qué quiero? ¿Ser feliz o quiero sufrir? Que es casi las opciones que nos da esta sociedad, ¿no? Que en realidad es casi sufrir. O la religión, no sé, lo que tu contexto. Creo que es de valientes también aferrarse a esa terapia hasta que uno decida ponerle fin, porque hacer terapia no es fácil, porque es doloroso, porque es abrir procesos, porque es descubrir cosas que no te gustan, pero es necesaria. O sea, si quieres transformarte, si quieres ser una persona diferente de lo que llevas siendo todos estos años, hay algo diferente que hay que hacer. Para mí es ir a terapia. Sí, no, totalmente. Es súper necesario. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente también siento que no todos a veces tienen las oportunidades de ir a terapia por un lado, y por otro lado hay muchos mitos acerca de la terapia que es solamente para locos, por ejemplo, y no es así. Entonces, de hecho, para eso están también como pensados estos espacios donde también abran como este miedo a la terapia. Y que decirles que hay un montón de información. El internet puede ser un mundo súper oscuro, pero también un mundo súper claro de luz dependiendo de lo que tú busques. Y si buscas respuestas acerca de lo que te está pasando y no tienes las herramientas para ir a terapia, bueno, primero hazlo. Si puedes hacerlo, hazlo, porque la terapia es como súper importante, pero si es que no, investigate, escúchate, explora por donde todas las herramientas que sean posibles, y invitar que no solamente hay este espacio, sino se abran como más espacios de que se hable sobre la salud mental y emocional. Una vez más, que comenten abajo de los temas que les gustaría tratar. Rebe, muchas gracias. Siento que esta entrevista ha sido probablemente la más light que he tenido, y me he sentido como en una conversación, y qué lindo estar contigo. Muchas gracias a ti, Ana. Haces que me sienta muy cómoda, gracias. Ok, chao. Muchas gracias, Bella. Chao. Veterinario a domicilio. Atención veterinaria integral en la comodidad de su hogar. Atención médica veterinaria 24 horas los 7 días a la semana. Ofrecemos los servicios de vacunación, desparasitación, servicio de peluquería, baños profesionales profundos, pipetas antipulgas, servicios de esterilización. Para más información y contactos, al 0984 590920. El Dr. Rodrigo López Cabrera, un veterinario sólidamente confiable. Veterinario a domicilio. Estudio Jurídico Dr. Juan Carlos Cabrera. Un grupo de profesionales altamente calificados demuestran su compromiso, preparación y trabajo en cada ocasión. El abogado Javier Armijos y el abogado Mateo Cabrera, especialistas en tránsito penal, familia, en violencia, migración, cobro de cartera. Atendemos en edificio Acrópolis, 6º piso. Para más información, comunícate al teléfono 093-966-7152, 0984-931491. Los abogados Javier Armijos y Mateo Cabrera los esperan. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa,
zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más.